Para los que no me conocen, buenas tardes ante todo. Yo soy la doctora María José Álvarez Cervén, soy médico cirujano venezolana, orgullosamente venezolana, especialista en traumatología y en ortopedia, cirugía artroscópica y de reemplazo articular de rodillas. Además, soy máster en nutrición y dietética y en medicina forense también tengo una especialidad. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se estén conectando y también el agradecimiento de antemano a todos aquellos que se vayan a ir conectando a lo largo de la ponencia. También les doy el agradecimiento a la Sociedad de Médicos Generales de Venezuela y a ti, querida amiga y colega, muchas gracias por aceptar mi invitación a este pequeño evento en antesala a nuestro día, ¿no? Al Día Internacional de la Mujer. Te cedo la palabra para que te presentes y te conozcan. Buenas tardes. Agradecida a la doctora Rismaris Álvarez Cervén por la invitación en este domingo previo al Día Internacional de la Mujer, a sus seguidores, agradecida a mis seguidores también, colegas y familiares que se encuentran tanto en Venezuela como en España. Quiero también agradecer a la Sociedad de Médicos Venezolanos por estarnos apoyando este día. Mi nombre es Lorenlay Paiva, soy traumatólogo venezolana, graduada en la Universidad Francisco de Miranda en Coro y con la especialidad aquí también en Caracas en el Hospital Periférico de Catia, con unas pasantías en la unidad de artrosis y artritis del doctor Paiva en el Hospital de Clínicas Caracas. Agradecida nuevamente con la doctora Álvarez Cervén, me encuentro en Caracas, ahorita actualmente ejerciendo mi especialidad en la clínica Héctor Ruiz, La Candelaria. Bueno, y agradecida por la invitación. Bueno, agradecida yo, amiga, que hayas aceptado esta invitación sin fines de lucro. Yo creo que el único lucro es el informar, la satisfacción de informar, educar y ayudar de una u otra manera a nuestros pacientes, a lo cual pues hemos estado abocados desde que nos graduamos de médicos cirujanos hace más o menos 12 años cada una, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy demandado como lo es las patologías articulares, que no sé si te pasa a ti, pero en mi consulta forman la segunda causa de consulta seguida de las dolencias de la columna vertebral. Y es que... Total. Sí, es que hay muchos pacientes que no conocen la diferencia entre artrosis y artritis y es lo que precisamente el día de hoy vamos a tratar. Yo creo que la mejor manera de iniciar esta ponencia es hablando un poco sobre anatomía. Siempre trato en mi consulta de ser muy gráfica con mi paciente, entregándoles los recursos para que los pacientes sepan qué hacer y qué no hacer con sus diferentes patologías. Y esta no va a ser la excepción. Voy a empezar a hablar un poco sobre qué es la articulación. Una articulación es una auténtica bisagra, ¿ok? Es una estructura anatómica a través de la cual se unen dos o más huesos y esta estructura permanece estable gracias a la presencia de estructuras blandas, como por ejemplo los ligamentos que unen los extremos distales de ambos huesos y de estructuras también cartilaginosas que recubren los extremos de los huesos y estructuras blandas que se interponen entre esas estructuras óseas o duras que amortiguan el peso y aumentan la congruencia articular entre ellas, haciendo el mínimo roce posible. Esta articulación además nos permite mover los diferentes segmentos anatómicos gracias a el adosamiento o a la inserción de los tendones de las masas musculares que están en las adyacencias de ellas, y también es una estructura que está totalmente aislada y protegida gracias a que está envuelta por una cápsula articular o cápsula sinovial que no solamente la protege de la entrada de agentes patógenos. Ahí no entra virus, no entra bacterias y no debería de entrar hongo, sino que también está tapizado internamente por un conjunto de células que producen un líquido, el llamado líquido sinovial, que es como el aceite que colocamos en las estructuras, en las bisagras de nuestras puertas para hacer que deslicen de vez en cuando, ¿no? El cuerpo sabiamente lo produce gracias a la presencia de estas células y
se hace de manera autónoma y con unas características y en cantidades normales. Este líquido es muy importante porque hace que la articulación obviamente se mueva, lubrique, hidrata y amortigue no solamente los movimientos, como ya lo dije anteriormente, sino también los diferentes traumatismos que de vez en cuando nos llevamos en nuestras articulaciones. Las patologías articulares forman, y es algo estadística médica, forman la segunda causa de consultas en nuestra especialidad, y dentro de ellas es muy común oír hablar sobre la artritis y la artrosis como si fuesen la misma enfermedad, pero realmente son enfermedades muy diferentes. Es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando sobre las diferencias, ¿ok?, de artritis y de artrosis. Vamos a estar, no sé si te parece, dar como especie de una charla, y al final de la charla dar un espacio para que los participantes, si quieren hacer alguna pregunta, pues hagan sus interrogantes y nosotras las respondemos. Vamos a empezar a hablar sobre artrosis y, bueno, tú culminas con artritis. ¿Qué es la artrosis? Desde el minuto uno que nacemos, el ser humano evoluciona, crece y evoluciona y después muere. Eso es algo inevitable. Y es que la artrosis, hoy en día no existe la píldora anti-envejecimiento ni un jarabe para la inmortalidad. La artrosis es un proceso, es una patología que está directamente relacionada al envejecimiento. A medida que vamos avanzando en edad, todas las estructuras blandas que están interpuestas entre los huesos se van envejeciendo, se van desgastando, y el hueso y los cartílagos, por lo cual están recubiertos sus extremos distales, empiezan a rozar y se empiezan a desgastar. De hecho, artrosis significa destrucción de las articulaciones. Yo bien le digo a mis pacientes que no se achicopalen, porque un paciente de 60, 70, 80 años que de vez en cuando no tenga un dolor articular es prácticamente un marciano. No existe paciente que no tenga dolor articular de vez en cuando, ¿no? No es lo mismo una bisagra de 20 años a una bisagra de 40, no es lo mismo. No es lo mismo una bisagra de 30 años, una bisagra de 80 años, no es el mismo uso, ¿no?, de la bisagra, y obviamente esta patología va a estar relacionada con la edad de los pacientes. Ahora bien, si es una patología que está relacionada con la edad de los pacientes, va a estar relacionada también al uso, al buen uso o al mal uso que le demos a esta bisagra. Obviamente hay factores externos que van a modificar o acelerar la presencia de esta degeneración a nivel de las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Les puedo mencionar algunos factores que aceleran este proceso. Están algunos pacientes que nacen con malformaciones congénitas, me incluyo, de las rodillas, valgo y varo de rodillas, ¿ok?, donde la biomecánica está totalmente alterada de esa articulación, haciendo que haya un hiperapoyo en un lado del hueso más que del otro, y obviamente ese lado en donde esté apoyado más la biomecánica, está alterada más la biomecánica articular, va a presentar una artrosis, una degeneración, una destrucción más rápida de una articulación que no presente esta deformidad. Pacientes que presenten fracturas en las adyacencias de esta articulación, o incluso pacientes que presenten fracturas intraarticulares, donde hay después de la consolidación, una consolidación viciosa, alterada totalmente de las estructuras óseas, pues van a tener, al igual que en las malformaciones congénitas, una biomecánica alterada y por lo tanto una osteoartrosis degenerativa más acelerada que en los pacientes que no la tengan. Uno de los aspectos más importantes a tratar el día de hoy, y es precisamente lo que voy a mencionar ahora, es la obesidad. La obesidad de cajón es uno de los factores externos que aceleran el proceso de artrosis en los pacientes. La obesidad no es una condición, es una enfermedad multifactorial, afecta todos los sistemas del cuerpo, y el sistema osteoarticular no escapa, no es una excepción a este efecto de la obesidad. Los pacientes que presenten obesidad, por mencionar un ejemplo, aplastan, ¿ok?, aplastan las estructuras blandas que están interpuestas entre los huesos. En el caso de la rodilla, aplastan los ligamentos, aplastan los meniscos, y los pacientes con obesidad llegan a artrosis temprana muy, muy rápido.
También la artrosis se ve acelerada en los pacientes de deportistas de élite, de alto impacto, aunque en estos pacientes las masas musculares son tan potentes que tiende la artrosis a ser contrarrestada, ¿no? El espacio articular no se pierde tan rápido en estos pacientes, pero si estos pacientes se descuidan, pierden masa muscular, son pacientes que tienden a ir muy rápido a la artrosis. También pacientes obviamente con una actividad laboral y del día a día que incluyan movimientos repetitivos de la articulación y carga de objetos pesados, son pacientes que llegan muy rápido a la articulación. Con todo esto que hasta ahora he dicho, es muy fácil imaginarnos entonces que la osteoartrosis degenerativa a nivel articular afecta a todas las articulaciones del cuerpo. Los seres humanos estamos compuestos por 360 articulaciones, no voy a mencionar dónde están distribuidas para no ser muy larga la ponencia, pero sí es importante saber que la artrosis puede instalarse en todas las articulaciones de nuestro cuerpo, pero la sintomatología se presenta más frecuente en aquellas articulaciones que utilicemos más y que aguanten nuestro peso corporal. Por ejemplo, articulaciones de la mano, obviamente las articulaciones de la columna vertebral y las articulaciones de la cintura para abajo, cadera, rodilla, tobillo y articulaciones de los pies son las que más afectadas. ¿Cómo es el dolor en la artrosis? Obviamente los pacientes, cada paciente es un mundo, ¿ok? Cada paciente es un libro, nosotros aprendemos de nuestros pacientes y el dolor se puede presentar indistintamente de manera diferente en todos los pacientes, pero en el caso de la artrosis el dolor suele presentarse de manera progresiva en intensidad. El paciente puede que se levante con una pequeña molestia, con cero molestia o con una pequeña molestia, pero es un dolor que se va en incremento a medida que la persona va desarrollando su día a día y sus labores en el día, ¿no? Cuando ya ese paciente pone o se coloca en reposo, el dolor suele mejorar o incluso desaparecer. Otro de los signos característicos de la artrosis es el aumento de volumen. Tú lo irás a mencionar más adelante, pero los pacientes con artrosis hacen una artritis previa. El cartílago, los huesos empiezan a rozarse y ese roce hace un proceso de inflamación, de itis, de artritis. Esa artritis hace que el líquido articular, por acción, tú lo explicarás más adelante, del sistema inmune, hay aumento del líquido articular y produce molestia en el paciente, que de hecho se queja porque hay imposibilidad para los rasgos articulares de la articulación afectada. Otro de los signos característicos de la artrosis es la crepitación ósea, ese crujido por el roce articular. Esto va a depender obviamente del grado de artrosis que tenga el paciente. Nosotros clasificamos a la artrosis leve, moderada y severa. La crepitación ósea prácticamente es más audible en los pacientes que tengan artrosis de moderada a severa. Y en los pacientes que tienen artrosis severa, la artrosis es inminente y es una molestia por el cual el paciente también consulta a nosotros como especialistas en el tema. Ya para hablar sobre lo que es el tratamiento de la artrosis, bien lo mencioné anteriormente, el tratamiento de la artrosis debe de ser individualizado, ¿no? No todos los pacientes se tratan de la misma manera. El paciente que es obeso debe de ser referido a un especialista en nutrición y dietética, de ahí la relación entre nutrición y dietética con la de traumatología. Todos los pacientes con obesidad tienen dolor a nivel de la columna, tienen dolor a nivel de las articulaciones de la cadera, de la pelvis, de la rodilla. En alguna articulación tienen dolor y esa es la relación entre la nutrición, una buena nutrición y los dolores, la presencia o ausencia de los dolores articulares. Otro de los tratamientos que de cajón en mi consulta no falta es la indicación de hacer una buena rehabilitación y fisiatría. En mi caso siempre he estado de la mano con buenos fisiatras, Gabriel Pluquino, María Dadat, a los cuales les envío un abrazo y un beso. Han sido mi ayuda indiscutiblemente. La buena reputación del traumatólogo depende de la buena actuación de un médico fisiatra, y si ese traumatólogo no sigue la actuación de ese fisiatra, también
también puede que vaya en deceso pues su reputación. Si el fisiatra es malo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, si hay un fisiatra malo, la evolución de los pacientes desmejora totalmente, y obviamente que la responsabilidad de nosotros en eso aumenta, ¿no? En el hecho de que los pacientes realicen y vayan a un buen sitio de rehabilitación. Otro de los tratamientos que no debería de escapar en los pacientes con artrosis es obviamente la indicación de la toma de analgésico y antiinflamatorio para un poco modular el dolor. El artrosis no buscamos que el paciente se libere. Nosotros no curamos la artrosis no se cura, se modula, se enlentece. ¿Ok? Y todos estos tratamientos van dirigidos a eso, a enlentecer ese proceso que se instala desde que nosotros nacemos. Ya en los pacientes que tienen artrosis y artritis, artrosis moderada, en dependencia también de lo que se evidencie en un estudio que mandamos, que es una resonancia magnética, tratamos de hacerle cirugía. Hay cirugías agresivas y no tanto agresivas. En los pacientes que tienen artrosis moderada, que incluyan ruptura de las estructuras blandas de los cuales estén interpuestos entre los huesos, podemos hacer artroscopias sencillas de rodilla, por ejemplo, por mencionar una articulación o de hombro. La artroscopia es una cirugía mínimamente invasiva donde, hacemos diferentes portales, diferentes incisiones. Por una incisión colocamos o introducimos una cámara dentro de la articulación, proyecta la imagen a través de un haz de luz en el televisor, ¿ok? Y por otro portal podemos ir introduciendo los diferentes instrumentos a través de los cuales reparamos, suturamos o extraemos los diferentes cuerpos que estén dañados dentro de la articulación. Y finalmente, para los pacientes que no quede de otra por tener una artrosis severa, donde los huesos estén pegados, hay una artrosis deformante, está la opción de hacer artroplastia, que literal quitamos la articulación y colocamos una articulación de titanio. Allí sí podemos decir que curamos la artrosis, ¿no? Obviamente quitamos la articulación dañada y colocamos una articulación nueva. Importante recalcar el efecto del peso, ¿ok? Recalcar que la artrosis es una patología que se instala, como lo he repetido varias veces a través de esta ponencia, desde que nacemos. Es algo totalmente inevitable, pero que se ve acelerada con algunos factores de nuestra vida cotidiana. Importante esta charla porque a través de todos estos conocimientos podemos nosotros ayudarnos como pacientes para enlentecer este proceso que ya de por sí, nos va a aquejar en algún momento de nuestras vidas. Sí, ciertamente las definiciones de artritis y artrosis no son lo mismo, no significan lo mismo, pero la artritis viene a preceder a la artrosis. Es una de las grandes causas de esa destrucción de ese cartílago. Quiero, antes de empezar, decir que siempre le hago hincapié a los pacientes en la consulta que no puede, una articulación no puede existir inflamación, porque la inflamación es el enemigo silencioso, la destrucción silenciosa de ese cartílago, y es el que va a llevar de la mano a esa articulación posteriormente, silenciosamente, a una destrucción y a una posible incapacidad a futuro. Ok, empezamos con la definición de artritis. La artritis no es más que la inflamación a nivel de las articulaciones, pero si profundizamos un poco más en la definición de inflamación, no es más que la respuesta del sistema inmune cuando el organismo se ve afectado. ¿Ok? Entonces, tenemos que las causas de esta inflamación a nivel de las articulaciones pueden ser de causas diversas. En primer lugar, tenemos las causas mecánicas, como bien las mencionó la doctora Rismari, generadas por fracturas, generadas por una mala alineación de esa articulación y por el sobrepeso.
Eso es una de las causas que me van a generar una inflamación a nivel de esa articulación que al principio es incipiente, al principio se me quitó solo, no fue necesario tomar analgésicos, después pasas a tomar analgésicos y así poco a poco se va generando la destrucción y pasamos a la artrosis como tal. La segunda causa son las infecciosas, lo que llamamos artritis sépticas, que pueden ser generadas por un agente viral, un agente patógeno, ya sea viral o bacteriano. La tercera, se desconocen las causas, pero el sistema inmune va atacando a las articulaciones, no las reconoce como propias del organismo y va generando esa inflamación y por ende su destrucción. Otra es la presencia de sales de ácido úrico a nivel del líquido sinovial. Todos aquellos pacientes con trastornos del metabolismo de la urea, en las enfermedades como las crisis de gota, eso va generando inflamación de ese cartílago y destrucción de la misma. ¿Ok? Todas estas entidades, ya sea artritis séptica por la infección, ya sea por causas mecánicas, ya sea por aumento del ácido úrico a nivel del líquido sinovial, es importante que usted acuda al especialista, al traumatólogo y cirujano ortopédico. No, usted mismo no se va a medicar, no se va a tratar, sino todas ellas siguen un protocolo de diagnóstico que tiene que ser con un especialista. O en todo caso, el médico general, al saber, puede derivarlo al especialista. ¿Ok? ¿Cuál es la epidemiología de la artritis? A diferencia de la osteoartrosis, ataca a cualquier edad. En niños, adolescentes, adultos jóvenes y en pacientes de la tercera edad, a diferencia de la osteoartrosis, que se caracteriza de los 45 en adelante, si no están las causas traumáticas que mencionó la doctora Álvarez, porque si es por causas traumáticas que se va a generar esa destrucción de ese cartílago, eso ya sea un accidente, una fractura, eso puede ocurrir a cualquier edad, pero como tal, esa inflamación de esa articulación puede ocurrir a cualquier edad. ¿Cuál es la clínica? La clínica, para los que están aquí reunidos con nosotros, que son especialistas en traumatología, es pregunta de revista. A mí me la hicieron 1500 veces y no es más, si alguien lo contesta aquí se gana un premio, no mentira. Y que no es más que la tétrada de Celsius o Celso, pregunta de revista, que se caracteriza por dolor, rubor, calor local, aumento de volumen o tumoración, y a otros autores le agregan la limitación funcional, ya que se produce toda esta migración de células inflamatorias, extravasación del plasma, ¿ok? Que me va a generar este dolor, rubor, calor y tumoración a nivel de la articulación afectada. ¿Qué es lo que debe saber el paciente? Que al tener la presencia de dolor, puede acompañarse calor local, rubor y aumento de volumen, usted debe acudir y se hace persistente en el tiempo, debe acudir al médico general o al especialista. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Primero, en las artritis, importante el reposo físico. Como dicen los médicos españoles, y aquí también, hay que enfriar el proceso. Debe ir acompañado ese reposo físico de medicina analgésica y antiinflamatoria. ¿Ok? Esto va acompañado de una alimentación sana. Debe cambiarse los estilos de vida, alimentación sana y estilo de vida sana. Si en su caso es por sobrepeso. Se ha demostrado, y más adelante vamos a hablar en otro Instagram en directo de la alimentación, cómo actúa y cómo se ha demostrado que ayuda, no va a cambiar la patología reumática, pero ayuda muchísimo a evitar ese ataque del organismo a las articulaciones. Esa es la primera etapa del tratamiento. La segunda etapa, ya lo recordó la doctora Rismari, es muy importante, muchos pacientes y sobre todo en
en Venezuela, por la situación económica, no ven necesaria la actuación de la medicina física y rehabilitación. Eso es un grave error. Ellos van de la mano con nosotros, ¿ok? Es un paciente que debe ser evaluado por medicina física y rehabilitación para un tratamiento analgésico, fortalecimiento del trofismo muscular, ¿ok? Ayuda muchísimo. Terapias manuales y sobre todo, muy importante, porque ese paciente va a estar de alta y va a ir a su casa. Y va a ser, y si continúa con los mismos hábitos que lo llevaron, hábitos desde el tipo de vista mecánico, que lo llevaron a ingresar a la consulta de traumatología, lo va a regresar nuevamente. Entonces lo importante es, en el caso de la medicina física y rehabilitación, esa higiene postural que debe tener para evitar sobre todo la sobrecarga a nivel de esas articulaciones. Y, por supuesto, todos los tratamientos paliativos. No sé si quieres agregar algo más, pero me parece que, como le dije, es muy importante. Sí, bueno, para hacerles un resumen a las personas que se conectaron de último, la artritis y la artrosis son enfermedades, aunque los pacientes piensen que son lo mismo, son enfermedades totalmente diferentes. Voy a hacer un paneo de lo que hemos hablado y voy a resumir algunos puntos muy importantes, respondiendo incluso una pregunta que nos hicieron, acaba de hacernos un participante. La artrosis es una enfermedad, es una patología, es una condición que se va dando con el paso del tiempo. Es inevitable. Envejecemos, nacemos para morir y en ese proceso nos envejecemos y vamos acarreando consecuencias con ese envejecimiento. La artrosis es ese proceso osteodegenerativo normal de todas las articulaciones. Ahora, hay factores que la adelantan, que hacen que ese proceso de envejecimiento se acelere. Ya lo dijimos y ya lo acabas de mencionar tú. Las malformaciones congénitas, la obesidad, deportes de alto impacto, las actividades laborales que incluyan carga de objetos pesados, o movimientos repetitivos de una misma articulación, traen consigo ese aceleramiento en la aparición de la sintomatología negativa de la articulación que se empieza a dañar, que se empieza a desgastar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la artritis? La artritis, como bien lo acabas de mencionar tú, tiene varias etiologías. Está la etiología, la artritis para empezar significa articulación inflamada. El término itis significa en medicina inflamación, es una inflamación de la articulación y esta inflamación puede verse dada por agentes traumáticos. Nos damos un golpe en una articulación, empieza a producirse más el líquido sinovial y hay aumento de volumen en esa articulación que da una sintomatología de rigidez articular. El paciente no mueve la articulación y siente dolor, ¿no? Eso se llama artritis postraumática. Es una artritis que no trae consigo problemas porque suele mejorar con el reposo y con la aplicación de terapia física, calor y frío local y analgésico por vía oral, ¿no? Está la artritis también por agentes infecciosos, como lo acabas de mencionar tú, cuando hay patógenos que son especialistas en entrar en esa cápsula de la cual mencioné al inicio de la ponencia, del cual no debería de entrar nada, pero hay agentes patógenos. En Venezuela hay uno que es especialista en entrar en la articulación. ¿Te acuerdas de uno? La chikungunya. Bueno, los pacientes de la chikungunya quedan con un dolor que es insoportable en las articulaciones. Y es precisamente porque el virus de la chikungunya entra, se posa dentro de la articulación y el sistema inmunológico va y ataca a esa articulación. No ataca al virus como tal. Desconoce la articulación porque hay un agente dentro de esa articulación, va y la inflama. ¿Okay? El sistema inmunológico entra dentro de la articulación, la ataca y produce un efecto inflamatorio allí porque hay migración de células que van a atacar a ese virus, inflama la articulación y el paciente queda por 6, 8 meses, incluso por un año con la articulación inflamada, ¿no?
Esos son, terrible. sí, es terrible. Esos son los tipos de artritis por infección. Hay obviamente infecciones bacterianas que para nosotros los traumatólogos son emergencias, como las artritis sépticas en niños, incluso en pacientes adultos. Una articulación que se infecte es una articulación prácticamente perdida, ¿no? Nosotros rezamos para que nunca nos llegue una articulación séptica, porque es realmente un problema para nosotros y obviamente para nuestros pacientes, porque son articulaciones que a la larga hay que entrar, lavarlas, quedan con un proceso inflamatorio crónico que a la larga el tejido cartilaginoso y las diferentes estructuras blandas que están interpuestas entre esas estructuras óseas quedan muy friables, muy sensibles a la rotura, se rompen a la larga y llegan a una degeneración condral o cartilaginosa y de partes blandas, haciendo a la larga y de una manera crónica una artrosis. Muchas artrosis severas que posteriormente pues hay que hacer reemplazos articulares. Otra de las diferencias entre la artritis y la artrosis, para hacer, como dije anteriormente, un resumen, es la edad de aparición. La artrosis debería de aparecer en los pacientes de 40 años en adelante, ¿no? A menos que sean obesos o que tengan alguna condición como ya les mencioné. En los pacientes con artritis, la artritis puede verse incluso en niños, sobre todo en los pacientes que tienen artritis por algún desperfecto del sistema inmunológico, como lo es en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso sistémico. En este tipo de enfermedades, el sistema inmunológico desconoce nuestra articulación, desconoce nuestras articulaciones, va y la ataca. El sistema inmunológico dice: yo no conozco a la rodilla, yo no conozco al hombro, yo no conozco a las articulaciones, son agentes patógenos para nuestro sistema inmunológico, va y la ataca, se empieza a inflamar esas diferentes articulaciones y a la larga pues son articulaciones que se destruyen, llegan a artrosis a la larga. Otro punto importante, como bien lo dijiste tú, colega, y que no lo mencioné en mi ponencia para dejarlo de último, son las diferentes alternativas en el tratamiento de la artrosis y la artritis. Es un tema que me apasiona porque están incluido la terapia con plasma rico en plaqueta, a la cual estoy apasionada por los resultados que he visto con mis pacientes. Como lo pueden consultar en el Instagram, en mi Instagram, la terapia con plasma rico en plaqueta es realmente, en mi caso, efectiva en los casos de artrosis de leve a moderado, incluso en los casos que hay que hacer artroscopia e infiltrar plasma rico en plaqueta posterior a la realización de la artrosis, es realmente maravillosa. También encontramos la terapia con ozonoterapia. No sé si tú o alguno de los que están participando quieren saber un poco sobre la ozonoterapia, y está también infiltración intraarticular con ácido hialurónico. El ácido hialurónico, que ya es un componente farmacológico, es un componente que se produce dentro de nuestro organismo, pero lo hacen ahora de manera sintética y es muy bueno para tratar la artrosis. Nos preguntaba un participante, lo anoté por aquí: ¿puedo prevenir la artrosis y cómo puedo manejar la artritis y cómo puedo manejar la artritis? Depende del tipo de artritis que usted tenga. Como bien lo mencioné, hay artritis postraumáticas, hay inflamación articular, vamos a llamarlo para que entiendan. Las articulaciones se pueden inflamar por algún traumatismo, por la entrada de alguna infección, se pueden inflamar por el ataque del sistema inmunológico. Si usted tiene una artritis reumatoidea, por ejemplo, usted tiene que acudir, no a un traumatólogo, tiene que acudir a un médico internista especialista en reumatología, que son los que tratan la artritis reumatoidea o el lupus, Todas esas tipos de artritis que son dadas por alguna enfermedad sistémica son tratadas por diferentes especialistas. Ellos lo que hacen es indicar ciertos tratamientos, por vía oral o no sé si por vía intramuscular, desconozco. Y lo que hacen ese tipo de tratamiento es modular,
¿ok? La participación del sistema inmunológico para que no ataque la articulación. Ya cuando esos pacientes llegan a una artrosis crónica, ¿ok? Una artrosis severa, ¿ok? De alguna articulación, esos pacientes son remitidos al traumatólogo para que nosotros, de una manera quirúrgica, ¿ok? Entremos y reparemos lo que esté dañado dentro de la articulación, o bien quitemos la articulación como tal y pongamos una de titanio, como se llama, reemplazo articular. Hay alguien que nos pregunta, quiero saber sobre el ozono como tratamiento. Bueno, el ozono es un gas inestable. El ozono, para empezar, es nocivo, ¿no? El ozono como tal es nocivo para la salud. Es un gas inestable, bueno, está compuesto por 3 átomos de oxígeno como tal. Pero ahora bien, existe el ozono médico, que el ozono médico está compuesto por el 5% de ozono como tal y el 95% de oxígeno. ¿En qué funciona la ozonoterapia, ¿no? La ozonoterapia, en primer lugar, se utilizó en primera instancia a partir de la Segunda Guerra Mundial en los pacientes que estaban infectados, porque él tiene un efecto potencial de antiséptico. Él libra, ¿ok? Y lo vemos ahorita con lo del coronavirus. Él libra los espacios de bacterias, hongos y virus. Tiene un efecto antiséptico muy potente. Ahora, como el ozono es prácticamente oxígeno puro, él hace que la hemoglobina no tenga tanta afinidad con el oxígeno y cede el oxígeno a los tejidos. Por tanto, a la hemoglobina, al ceder su oxígeno a los tejidos, hay una mejor oxigenación a los tejidos, hay una mayor circulación de sangre, ¿ok?, a esos tejidos, haciendo que haya más migración de células pluripotenciales que ayuden a la regeneración de los tejidos dañados. Eso, en teoría, es lo que hace el ozono y es lo que hace la ozonoterapia. Es una terapia también muy buena. Disculpa que te interrumpa. ¿Y antiinflamatorio? Es antiinflamatorio, exactamente. Es y analgésica. En los pacientes que tienen problemas de fascitis, miofascitis muscular, contracturas musculares, es muy, muy bueno en la ozonoterapia. Bueno, ya eso será otro tema, ¿no?, de tratar, sí. Al igual que lo que es el ácido hialurónico y el pasmarito en plaquetas, que me encanta. No sé si quería hacer una acotación, y disculpa que te interrumpa, en la artritis reumatoide, sobre todo en esos pacientes que están debutando, que muchas veces lo básico en ellos es hacer una buena anamnesis, porque son pacientes cuando debutan que son de estos que recurrentemente van a las salas de emergencia, a las consultas por un dolor, pasan por N cantidad de analgésicos antiinflamatorios y los protocolos básicos de la artritis no los cumplen, que es pedir la prueba, antecedentes de si algún familiar, padre sobre todo, padece esta enfermedad. Entonces, cuando conoces la historia, el diagnóstico, sí. Cuando sabes hacer el diagnóstico, ya seas especialista o médico de emergencia, es lo primero de entrada, digo yo, que descartaría en un paciente joven y sí, correlacionándolo con los antecedentes. Si su papá o viene de una línea familiar de artritis reumatoide, creo que sería lo primero para evitar esas entradas y salidas a la emergencia y empezar a acudir a su especialista, el reumatólogo, y empezar a trabajar con esos inmunomoduladores. Creo que la vida de esa articulación va a ser mucho más larga y se va a evitar todas las deformidades que muchas veces, por no realizar un diagnóstico a tiempo, llega a padecer el paciente después de largas tumbos que ha dado en las salas de emergencia, en distintos especialistas y con distintos analgésicos antiinflamatorios que no van a, si no va acompañado de su consulta de reumatología y con el tratamiento que le indica el médico, no va a mejorar. Sí, y otro punto bien importante para que lo tengan en cuenta nuestros pacientes es el papel fundamental que ustedes como pacientes juegan al elegir a sus diferentes especialistas, ¿no?
el diagnóstico de la artritis, o bueno, vamos a buscarnos un poquito más sobre la artrosis, porque el diagnóstico de la artritis muchas veces requiere de la indicación de estudios complementarios un poquito más específicos porque son enfermedades sistémicas. Pero en el caso de la artrosis, el diagnóstico se hace en un 90% a través del examen físico. Nosotros en ese examen físico hacemos un interrogatorio exhaustivo tomando en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente, la actividad que desempeña ese paciente, obviamente la historia natural familiar, los antecedentes familiares y los antecedentes personales en la existencia o en la ausencia de enfermedades sistémicas. Y también nos abocamos mucho a lo que es el examen físico. Médico que no toca a sus pacientes, yo creo que no es médico. Muy fácil es ir a un médico y uno que también tiene que tener un poco de empatía con el paciente, ¿no? Médico que se aboque solamente a escribir en la computadora o que esté detrás del escritorio y que no se levante ni siquiera a movilizarle la articulación a sus pacientes, a ver cómo camina ese paciente, cómo se siente ese paciente, a ver el trofismo de las masas musculares de ese paciente, yo creo que no se debería llamar médico. Porque precisamente el diagnóstico de la artrosis, el conocer más o menos a qué nos estamos a qué se presenta ante nosotros, si es una artrosis leve, moderada y severa, y lo podemos diagnosticar de manera clínica. Ahora, después nos apoyamos obviamente en radiología, ¿no? O estudios un poquito más específicos como lo es la resonancia magnética para determinar si existe o no ruptura o desgaste de los componentes blandos que están interpuestos en la articulación, pero siempre antes el diagnóstico clínico debe de ser primordial en cualquier examen físico y los pacientes tienen que tener eso claro. Su médico debe de examinarlo, debe de tocarlo, ¿ok? Y ese es uno de los puntos más importantes, que el diagnóstico de la artrosis prácticamente es clínico a través del interrogatorio y un buen examen físico de nuestro paciente. Hacer hincapié también en la alimentación del paciente. Si usted tiene problemas de peso, va a tener dolor articular, ¿ok? Si usted es un paciente, no se achicopale, si usted tiene 80, 90 años, 60 años, por Dios, un paciente de 60 años que haya sido obrero, por 40 años cargando peso va a tener obviamente dolor en sus articulaciones. Un paciente de 90 años que no tenga dolor es un marciano, porque ¿qué paciente de 90 años no está envejecido, no? Y bueno, eso va de la mano con el envejecimiento de la persona y con lo que haya hecho la persona a lo largo de su vida. Es que yo creo que esa es la meta hoy en día del cirujano ortopédico, el traumatólogo, con el alargamiento de la expectativa de vida, no es llegar a los 90 encamado, no es llegar a los 90 con una actividad física cero, nula. No, al contrario, es llegar a los 90 con toda y que poseemos las herramientas y si podemos hacer la prevención, que es lo que estamos haciendo con estas charlas formativas y educativas, si podemos hacer la prevención, podemos alargar y tenemos muchas herramientas para alargar la vida de esas articulaciones que van a envejecer, porque sería decirles mentira de que no van a envejecer, pero que lleguen a la tercera edad funcionales completamente y sin dolor. Sí, es así, colega. Bueno, yo creo que ya culminamos. Le doy las gracias a los participantes, a las personas que se conectaron, a las personas que realizaron preguntas. No sé si alguien más tiene alguna interrogante para poder responderla de última. Te doy las gracias a ti por acudir a esta convocatoria. Como lo dijimos al comienzo de la ponencia, yo creo que la mayor satisfacción de nosotras, y bueno, de todo buen médico es ver a nuestros pacientes contentos, ¿no? Y en esta línea vamos, de informar, de educar y de ayudar de una manera u otra a nuestros pacientes para darle así las herramientas y que ellos mismos sepan qué hacer y qué no hacer con sus diferentes patologías. Muy fácil es decirle a este paciente, usted tiene una osteoartrosis degenerativa de rodilla y que el paciente no sepa, no tenga ni idea de lo que es este término, decirle tómese esto y que el paciente vaya, después busque en internet, le pregunta al vecino y quede en cero, ¿no?
siempre hay que darle, y es lo que siempre he tratado en mi consulta, de darle a mis pacientes todas las herramientas para que ellos mismos sepan qué hacer y qué no hacer. El paciente sale de mi consulta sabiendo que tiene el deber de bajar de peso, tiene el deber de ir a rehabilitación y por qué tiene que hacer cada uno de los pasos que yo le indique. Siempre trato de ser un poquito conservadora, me voy siempre a lo conservador, ¿no? Vamos a hacer esta terapia alternativa, plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, ácido hialurónico, le explico los pros y los contras de cada una de las terapias, el paciente elige y luego si no mejora después de hacer rehabilitación y de aplicar esta terapia alternativa y ver que el paciente realmente es un paciente juicioso, que hace lo que realmente se debe hacer, que es acotar y seguir las indicaciones del médico. Si no hay una mejoría, pues se va de último a lo quirúrgico. Pero siempre yendo paso por paso, abriéndole la mente a los pacientes y dándole la información necesaria para que el paciente sepa por qué se está haciendo esto y por qué no se está haciendo aquello. Bueno. Yo no sé si tú recuerdas, antes de finalizar, que hace, por ejemplo, cuando yo hice la pasantía en la unidad de artritis y osteoartrosis, el paciente con un grado de moderado a severo o más severo, o cuando se le da la clasificación de osteoartrosis severa, en el caso de la articulación de la rodilla, el tratamiento de entrada era reemplazo articular, no se le daban otras alternativas. Hoy en día se han hecho estudios, se han flexibilizado incluso ese protocolo se ha flexibilizado y se le da, como mencionas tú, una oportunidad al paciente mejorando su estilo de vida, bajando de peso, pues quitándole esa sobrecarga de peso a esa articulación y se le dice, vamos a intentar, a pesar de que usted es un grado severo, claro, no de anquilosis, donde ya la rodilla, donde ahí sí de entrada no hay más nada que hacer, sino el reemplazo, se le da esas terapias alternativas y muchos en verdad han salido adelante sin tener que llegar a un reemplazo articular. Sí, yo recuerdo, yo en lo personal siempre recuerdo una paciente que tuve de 210 kilos, ¿ok?, de peso, estaba indicada, tenía casi una artrosis severa de rodillas, una degeneración condral bestial, una degeneración meniscal, ruptura de algunos ligamentos. La paciente tenía mucho dolor y estaba indicada de cajón la cirugía, ¿no? Por alguna u otra razón se negaba la cirugía y obviamente también en los pacientes obesos hacer una cirugía y para que el paciente quede en el mismo peso del paciente igual, después de la cirugía quede igual con dolor, ¿ok? Porque un paciente que no mejora su peso antes de la cirugía queda prácticamente lo mismo, incluso hacen una artrosis acelerada más después del procedimiento que uno hace dentro de la rodilla si el paciente antes de la cirugía no mejora su peso. Ese paciente le hicimos una terapia infiltrativa con plasma rico en plaquetas y hasta el día de hoy ha pasado 1 año y medio y el paciente ha mejoró el 80% y todavía no siente dolor en sus rodillas. Claro, todos los pacientes reaccionan diferentes a los tratamientos, pero es así como tú dices, antes la entrada era hacer reemplazos articulares, hoy no. Hay una batería de tratamientos que se pueden aplicar en nuestros pacientes, dándole un poquito de chance a nuestros pacientes a que ellos mejoren su calidad de vida, ¿no? Mejoren su alimentación. Si están trabajando, como muy bien le digo a mis pacientes, hay pacientes, por ejemplo, saliendo del tema de la artrosis, que vienen con cervicalgia crónica. Y me dicen, doctora, es que yo soy costurera. Yo soy costurera, coso, tengo 1000 años cosiendo en la máquina, tengo 40 años cosiendo en la máquina y tengo dolor en la cervical. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Siempre le digo, no es lo que yo le pueda mandar, es lo que usted puede hacer. Para empezar, tiene que dejar la máquina. O sea, no hay de otra, ¿no? Suena como un poquito rudo, ¿no? Decirle a un paciente, usted tiene que dejar su labor de hace 40 años, pero lamentablemente si no deja esa labor que conllevó a que la paciente haya hecho una discartrosis degenerativa a nivel de los discos de la columna vertebral, pues no va a mejorar, ¿no? Y es explicándole a los pacientes por qué indicamos dejar esa actividad laboral
y no queda de otra, porque si le dices a un paciente que deje simplemente su trabajo, porque sí, el paciente obviamente va a salir de tu consulta o molesto, simplemente no va a acotar tus indicaciones. Sí, este es un aprender con ellos, saber que los pacientes sepan, así como tú mencionabas anteriormente, que el médico que no toca, no examina a su paciente, no examina. No trate de elegir un médico con el cual usted vaya de la mano con él. Siempre le digo a mis pacientes, esto es un matrimonio en el aspecto de que vamos planteándole, informándole las varias alternativas. No todos los pacientes iguales, no todos los organismos son iguales, y es de plantearle todos los tratamientos, aplicarlos al que más se ajuste al paciente y ir de la mano con ellos, no al irse, ir un poco más allá de cómo es su ambiente laboral, cómo es su ambiente en su hogar, cuál es su alimentación. Por eso digo, es como un matrimonio que sí, va mucho más allá de la consulta. Bueno, amiga, muchas gracias. Yo creo que ya abarcamos todos los puntos más importantes, ya no hay más preguntas por lo que veo. Te doy las gracias por acudir a este pequeño evento, bueno, en conmemoración a nuestro día, el Día Internacional de la Mujer, y muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, chao. Gracias, te agradezco. Hasta luego.